Hablan los expertos en las noticias. Me da mucho gusto platicar con Juan Carlos Calderón, quien es consultor en materia de finanzas y economía. Juan Carlos, gracias. ¿Qué tal, Gregorio? Bienvenido a las noticias. Nos interesa pues conocer, como lo hemos venido haciendo las últimas semanas, algunos aspectos relacionados con esa coyuntura que tenemos con respecto a la relación ahora con los Estados Unidos, lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas a partir del efecto Trump. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo ves esa coyuntura que tenemos hoy en México? Mira, primero que nada, algo que te quiero comentar es que estamos muy enfocados en la parte externa, pero antes de eso tendríamos que voltear a ver la parte interna. Las finanzas públicas, por ejemplo. Las finanzas públicas, claro. Mira, así un breve resumen de dónde estamos parados. En finanzas públicas lo que nos ha pasado es que tenemos un déficit primario ya por 4 o 5 años. ¿Qué pasa aquí? Que realmente gastamos más de lo que ingresamos. Y te vas un poquito más a profundidad, ¿y qué pasa? Se ha reducido la inversión pública por los últimos 8 años, a doble dígito, más allá del 10%. Se gasta más en pensiones, se gasta más en intereses y nuestro deuda como porcentaje del PIB ha ido creciendo. Entonces, no es la situación ideal para empezar una época de turbulencia externa. O sea, ya veníamos con estos problemas. Son temas que se han venido acarreando en los últimos años y que ahora a esto se le suma el factor de los Estados Unidos. Exactamente. Cuando tú entras en una época de crisis y estás mal parado, seas empresa, seas familia, seas país, va a ser más difícil. Y el tema de las finanzas públicas nos está generando problemas importantes. ¿Qué faltará para incentivar la inversión pública? Porque mencionabas ese balance primario, cómo se ha venido presentando en los últimos años. Faltaría incentivar la inversión, ¿no? Definitivamente. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es quitar el énfasis del gasto corriente, dígase la nómina pública, y empezar a invertir en lo que el gobierno realmente debería estar haciendo. Carreteras, infraestructura, hospitales, escuelas, básicamente. Otra de las preocupaciones que hemos venido siguiendo muy de cerca, sobre todo en los últimos meses, pues es el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio que vemos que pues nuestra moneda cómo ha perdido terreno frente al dólar. Vimos que después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, como que tuvimos una apreciación del peso. Vino la semana pasada el tema de las coberturas cambiarias, que apenas va a entrar en vigor dentro de unos días, y eso como que le dio cierto respiro, pero vamos, hoy por hoy tenemos una moneda depreciada en comparación a lo que teníamos en el pasado. Definitivamente, mira, ahí tú eres economista al igual que yo, y recordarás que hay un tipo de cambio teórico. Y el tipo de cambio de equilibrio, si me dices, si aplicamos la teoría económica, ¿dónde debería estar el tipo de cambio hoy? Hoy debería estar en 17.50. ¿Qué tan barato está el tipo de cambio? Aproximadamente 30%. Para que te des una idea, esto es más barato que en la crisis del 2009, cuando el PIB cayó 7% aproximadamente, cuando tuvimos el tema de la influenza. Hoy estamos peor y solo se supera por la crisis del 94-95, donde estuvimos subvaluados más baratos el 40%. Entonces, con un 10% más de cuando andábamos ahí de 22, por decirte algo, un 24, 50, 25, estaríamos igual que en el 94. Y este país, si nos acordamos del 94, empezamos con muchas ilusiones por el Tratado de Libre Comercio que ahora tanto se comenta. Pasa Zapatistas el 1 de enero, pasa en marzo Colosio, en agosto Ruiz Massieu y en diciembre la depreciación. ¿Qué año, no? Este país no es para nada, de ninguna manera, como era el país en 1994-95, donde caemos en Fobaproa, donde había 10,000 millones de dólares en reservas líquidas contra 30,000 millones de dólares de deuda de corto plazo. Somos un país muy diferente. Ahora, hablando precisamente en ese contexto y hablando del Tratado de Libre Comercio, la inversión extranjera que hoy por hoy pues vemos que pues podría tener también algún impacto a partir de este fenómeno que se está viviendo con respecto a la relación con Estados Unidos, ¿no? Mira, en el mediano plazo yo soy optimista en cuanto a la inversión extranjera, porque nuestras economías están muy integradas, pero lo que sí está pasando hoy es que se está rezagando. Lo que va a pasar es que quizás por 6 o 9 meses se va a detener la inversión extranjera y este año probablemente en inversión extranjera va a ser el más bajo desde el 2012, por un tema de retraso, no que se vaya definitivamente. El efecto Trump aún presente y seguirá presente por algún tiempo más, pero quizá el dinamismo cada vez sea menor, ¿no? Así es. Mira, yo creo que lo inicial fue un shock mediático, ¿sí? Porque, si lees el libro de Trump, lo primero que hace es intimidar. Y es lo que hizo con nosotros. Empezó a ser muy mediático para intimidar. Pero poco a poco se va a ir enfrentando con todas las reglas del poder de Estados Unidos, con el tema del Senado, con el tema del Congreso y con todos los intereses reales de Estados Unidos, que son, por ejemplo, los corporativos, que tienen intereses muy fuertes porque aquí en México tienen muchas
de sus mejores plantas, las más eficientes, con menos defectos, y se llevan una buena parte de la utilidad. El tema de la renegociación, la eventual renegociación, hemos escuchado esta semana al secretario de Economía, al secretario de Relaciones Exteriores, que si las condiciones no son mejores para México, si no se ven claros los beneficios, nos vamos a levantar de la mesa. Mira, yo creo que es una posición acertada, ¿eh? Parecería, si tú ves a los países, un Estados Unidos, que es el país más poderoso de México, del mundo, perdón, y un México, que puede ser la economía número 12 del mundo, como que una situación muy dispar, pero la realidad es diferente. Si vemos nuestro posicionamiento en temas de tratados comerciales y en temas de OMC, si Estados Unidos dice, cancelo el Tratado de Libre Comercio, ¿sabes qué tasa nos aplicaría a nosotros? Entre 3 y 5%. ¿Y sabes qué tasa impositiva les podemos aplicar nosotros? El 35%. Entonces, ahí tenemos una ventaja muy importante. La integración también que hay de la cadena productiva México-Estados Unidos es impresionante. Tú checa las exportaciones de 45 estados de Estados Unidos, somos top 5 de los primeros 5 países de destino de exportación. Y en 25 somos el número 1 o 2. Ahora, Nuevo León. ¿Cómo se ve Nuevo León en todo este escenario que nos estás comentando, Juan Carlos? El impacto en la industria de Nuevo León. Seguimos siendo una industria manufacturera primordialmente, ¿no? Fíjate que es curioso. La verdad es que tenemos fama de ser manufactureros. El estado que tiene más manufactura como porcentaje de su PIB son nuestros vecinos de Coahuila. Ellos tienen como 32%. Tú te fijas manufactura como porcentaje del PIB de Nuevo León, es tan solo el 22%. Poquito arriba de la quinta parte. Ahora, ¿qué característica tenemos nosotros? Nosotros no estamos tan concentrados en un solo sector. Tenemos automotriz, tenemos aeroespacial, tenemos metalmecánico, tenemos acero, tenemos cemento. Entonces estamos más diversificados. ¿Cuáles son los sectores que mediáticamente más quiere afectar Trump? Automotriz y acero. Y ahí es donde vamos a ver los impactos más grandes. Pero tenemos una gran agilidad porque tenemos de los mejores sistemas educativos, de la mejor mano de obra, tenemos un sistema de capital privado muy importante, tenemos tema de emprendimiento. Entonces, Nuevo León se puede ajustar rápidamente y yo soy positivo. Todo eso habla de una posición competitiva, una posición competitiva que tiene Nuevo León frente a estos escenarios. Definitivamente, mira, yo creo que Nuevo León es quizás el estado mejor posicionado. Mucha gente habla que Nuevo León es el estado que más representa al NAFTA, parte es cierto, pero tenemos una gran tradición de empresa y tenemos también una gran tradición de empresa de servicio. Tú volteas a ver algunas empresas de la localidad que están muy enfocadas en comercio y realmente ahí tenemos una ventaja enorme y eso va al mercado interno. No todas las empresas que están aquí son americanas, tenemos empresas europeas que están muy bien posicionadas también. Entonces, yo creo que Nuevo León tiene una gran flexibilidad para moverse. Por último, Juan Carlos, frente a estos escenarios, ¿cuáles son las recomendaciones? Mira, yo las enfocaría en 3 temas. Uno, generar opcionalidad, básicamente esa posibilidad de generar alternativas valiosas. Otra, el tema de lo que los americanos le dicen resiliencia, y otro, flexibilidad. Y te voy a dar ejemplos. ¿Qué tiene Nuevo León de opcionalidad? Tenemos una mano de obra calificada, tenemos capital intelectual muy desarrollado, tenemos una población joven, ¿sí? ¿Qué más tenemos? En el tema de resiliencia, bueno, como país tenemos un sistema financiero muy sólido y aquí tenemos un sistema de capital privado naciente con los family offices muy interesante, ¿sí? Tenemos conocimiento y aparte tenemos buen balance en nuestras empresas. Hoy no tenemos grandes problemas financieros como en el pasado. Y en flexibilidad podemos cambiar muy fácilmente nuestra vocación con esa mano de obra calificada, inteligente, hacia otras industrias. Y algo que deberíamos de estar haciendo más es enfocarnos también en el mercado interno. La gente habla mucho de voltear a ver a China, de exportar a Europa, y esos son temas que se pueden desarrollar en 5 o 7 años. De mediano plazo, ¿verdad? Exactamente, pero voltear a ver al mercado interno. En el tema de servicios, ahí se pueden hacer incrementos en productividad impresionantes, desarrollando 5 cosas: capital humano, procesos, gobierno corporativo, estrategia y todo el tema de sistemas. Haciendo eso, México yo creo que tiene un futuro muy bueno. Este es un año retador que nos lleva a replantearnos, pero viene algo muy interesante para nuestro país con esto. Juan Carlos, gracias por atender esta invitación. Gracias, Gregorio. Gracias, Juan Carlos Calderón, experto en materia de finanzas y economía. Continuamos en las noticias.